Lo que diga este muchacho es como escuchar un estudiante de primer semestre y que trae muy pésimas bases del colegio. Es lo que mencionó el abogado magíster en ciencia política Michel Maldovino tras escuchar al experto Miguel Polo Polo hablar sobre economía y la nueva propuesta del presidente. Pues con el discurso que ya recogió de semana Vicky y Duque, también se puso a decir que la propuesta es una expropiación. Escuchemos. Si Petro pretende tomar el ahorro de los colombianos que está en los bancos para utilizarlo en inversiones públicas, uno, esas inversiones nunca se van a dar porque ahí vemos los escándalos de corrupción que hay en torno a ese gobierno, o sea, la plata se va a perder, y dos, los dividendos jamás los vamos a ver porque el Estado es ineficiente y la historia lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Segundo, lo que propone el señor Petro se llama expropiación, y la expropiación es robo, porque es tomar algo que no te pertenece y de lo cual no te han dado la autorización para tomarlo. Ahora vamos con lo mencionado por Wilson Arias. Nunca estoy con Hassan Nazar, pero esta vez suscribo su reclamo a Vicky Dávila y le aplaudo haber obligado a esta respuesta, que por estos días debe lamentar más que nunca, donde ella habla de la doble moral en el uso político del periodismo. 12 segundos imperdibles. Termino esta discusión diciendo lo mismo: dejemos el doble moralismo. El que tiene doble moral es usted. El que tiene doble moral es usted, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. Usted ha engañado a los electores, no vine usted a ha su engañado programa a discutir al con público. usted. Arias agregó, ¿y por qué coincidí aquí con el tipejo peludo Hassan Nazar? Porque Vicky Dávila argumenta con doble moral al negar su actuación política y la de los medios donde trabaja antes y ahora. Por eso es tan cándido pedir neutralidad a los medios que comunican la política. Opino. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo mencionado por Polo Polo? Ya vamos para allá. Pues lo que acabamos de ver fue un discurso de doble moral donde Vicky se despachaba contra Hassan por usar el periodismo como trampolín político, y es justo lo que ahora parece hacer la periodista. Lo peor es que miren, en este discurso donde la señora de siempre nos explica por qué es mala idea la propuesta de Petro, nos dijo que el presidente se reuniría con los banqueros y les rendiría pleitesía. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada, así como lo hizo con los fondos de pensiones privados. Por ello iremos a la entrevista de Sarmiento Angulo, donde la periodista está frente a frente con el mayor banquero del país, y veremos si la señora le hace algún reclamo o por el contrario hasta se pone brava, porque los peajes, que es el dinero con el que los colombianos le pagan a Sarmiento Angulo, es muy poquito. Ella misma lo dice, lo veremos más adelante. Por ahora comencemos con esto. Cuando apenas empezando la entrevista, ya Vicky Dávila estaba colocando en contra a Sarmiento Angulo y Gustavo Petro. ¿Usted cree que estas elecciones de 2022 como que está en juego el futuro de Colombia? Algunas personas lo ven así, como que está en juego el país, está en juego la democracia. Pues por supuesto que sí, porque depende de quiénes sean los elegidos, puede que haya rumbos muy fuertes en el manejo político y económico del país. En este otro fragmento nos daremos cuenta cómo Vicky poco a poco, antes de que Petro fuera presidente, ya quería poner a los banqueros en su contra. Yo podría preguntarle por cada uno de los candidatos, usted qué piensa y demás, pero yo quiero abrir un capítulo especial. Y le quiero preguntar por Gustavo Petro. Él, por ejemplo, dice que los banqueros en Colombia lo que han hecho es enriquecerse, que eso es lo que han hecho, y que si él es presidente, lo que va a hacer es que los va a poner a competir con el Banco Agrario, con la banca pública. Pero a Vicky le salió una jugada muy mal, pues para entonces quiso poner a los banqueros en contra de Petro. Y ojo, fue el 4 de diciembre de 2021 que el mismo Sarmiento Angulo le dijo a Vicky Dávila que lo que hoy ella denuncia y dice que es una expropiación, en realidad es una responsabilidad de los bancos con el Estado. Dejemos que el mismo Sarmiento Angulo se lo explique. Y la banca tiene una responsabilidad fundamental, además de atender a todos los clientes y prestarles los servicios usuales. Tiene la responsabilidad de financiar las propias empresas, no digo las propias de los banqueros, las propias empresas del país, y financiar al Estado. Por ejemplo, ¿quién financia las carreteras que se están construyendo? La banca.
la banca privada. Ahora nos preguntamos por qué razón en 2021, si Vicky Dávila tenía frente a frente a Sarmiento Angulo, no le dijo que estaban expropiando el dinero de los colombianos como sí lo hizo con Petro. Esto es más que obvio, es porque el proponente fue Gustavo Petro. Ahora veamos cómo la periodista queda otra vez en ridículo diciendo que Sarmiento Angulo no tiene contratos con el Estado, pero él mismo la desmintió. ¿Qué Que es caso? la carretera de Villavicencio. Nosotros tenemos varios años trabajando en esa carretera de Villavicencio. No sé Y lo que dicen es que Luis Carlos Sarmiento ha tenido un contrato de 20 años y no sé cuántos años. Sí, Y lo sí, que sí. dicen es que Luis Carlos Sarmiento ha tenido un contrato de 20 años y no sé cuántos años. Es verdad, el primer contrato nos lo dieron en el año 94. Y aquí vemos cómo Sarmiento Angulo le explica claritico cómo el agua, cómo funcionaba la propuesta de Petro antes de que Semana, Dávila, Duque y todo el Centro Democrático se inventaran de que esta medida era una expropiación. Somos un país pobre, en los presupuestos nacionales no hay dinero suficiente para obras públicas, es decir, casi no hay dinero para obras públicas. Entonces la fórmula que se han inventado, no aquí, es universal además, es pues obtener créditos para construir las obras y luego con la utilización de esas mismas obras pagarle a quienes financiaron la construcción y además sacar dinero suficiente para mantenerla, para que la gente sí pague los peajes. Ahora veamos cómo Vicky Dávila, en vez de reclamarle por lo caro de los peajes, se pone a decir que prácticamente están muy baratos. Quiero aprovechar para disipar una duda. Todos los días se dice, no, es que los peajes de la carretera... Sí, que los peajes son muy caros en la vía Villavicencio. Que son muy caros. Esa es nuestra Vicky, defendiendo el bolsillo de los colombianos frente al hombre más rico del país, pero hoy dice que es Petro, el que ella misma dijo que está en contra de los banqueros. Al principio de esa entrevista, el que se va a reunir con ellos. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada. Él, por ejemplo, dice que los banqueros en Colombia lo que han hecho es enriquecerse, que eso es lo que han hecho, y que si él es presidente, lo que va a hacer es que los va a poner a competir con el Banco Agrario, con la banca pública. Pero a la que vemos reunida con él es a Vicky Dávila y no le hizo ningún reclamo, solo le rindió pleitesía. Si gana Petro, ¿usted se va o se queda? Yo lo veo perfecto. Muchas gracias. Estoy impresionada, su memoria, tiene todas las cifras en la cabeza, realmente es impactante poder tener la oportunidad de conversar. Gracias. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada. Y como Polo Polo también se las quiso dar de experto, el usuario Trader Master decidió mejor darle clases de economía. Video que compartió el usuario Padilla Bocio, quien también mencionó cómo dejar en menos de 3 minutos al HP, honorable parlamentario Miguel Polo Polo, como un reverendo de pollo. Vamos a reaccionar a un video que subió Miguel Polo Polo hablando de economía y vamos a ver si su análisis es correcto. Bueno, yo quiero que escuchemos esto que dijo el señor Gustavo Petro, que yo no sé si estaría en sus cabales. Es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción. Bueno, lo que podemos observar aquí son 3 cosas. Primero, el Estado no es un empresario. El Estado es ineficiente a la hora de generar dividendos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Polo Polo, que el Estado es ineficiente para dar dividendos. Es más, yo no conozco al primer Estado que dé dividendos, porque ese término que utilizó ahí está erróneo, está mal. Los dividendos no los dan los estados. Un dividendo lo da una empresa a la cual tú le compras acciones. Es un beneficio que la empresa te otorga por el simple hecho de comprar sus acciones. Y tú no puedes comprar acciones del Estado. Así que por ese lado iniciamos mal. si Petro pretende tomar el ahorro de los colombianos que está en los bancos para utilizarlo en inversiones públicas, uno, esas inversiones nunca se van a dar porque ahí vemos los escándalos de corrupción que hay en torno a ese gobierno, o sea, la plata se va a perder, y dos, los dividendos jamás los vamos a ver porque el Estado es ineficiente y la historia lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Segundo,
vuelve y juega con los dividendos. Les voy a dar un consejo. Si tú no sabes de un tema, antes de hacer un video, estudia por lo menos el significado de lo que vas a decir. Porque no solo estás desinformado tú, estás desinformando a las personas que te están viendo. Lo que propone el señor Petro se llama expropiación. Y la expropiación es robo, porque es tomar algo que no te pertenece y de lo cual no te han dado la autorización para tomarlo. Tercero, si lo que usted quiere es buscar que en Colombia hayan crédito fácil con intereses bajos, usted no tiene por qué robarle el ahorro a los colombianos e invertirlo en cuestiones públicas. No, señor. Usted tiene que desarrollar una política a largo plazo en donde facilite la entrada de nuevas entidades financieras y de nuevos bancos, porque la única manera de bajar la tasa de interés es con más bancos. Hoy Colombia tiene un oligopolio financiero. O sea, la verdad, miren, la verdad es que es terrible, nefasto el desconocimiento que tiene esta persona de la terminología de economía. Primero que todo, está diciendo que la única manera y forma que hay de bajar las tasas de interés es que vengan más bancos del exterior. Yo me imagino, él no lo dijo, pero me imagino que es porque entre los bancos van a haber una lucha de tasas, que si Bancolombia lo tienen al 2,5, entonces este nuevo banco lo va a poner al 2,2 y así sucesivamente. Miren, eso es una falta de desconocimiento de economía básica y yo les voy a explicar por qué las tasas de interés suben y bajan y cómo básicamente el Banco de la República las trata de controlar, porque no es el gobierno el que mira cómo poner las tasas de interés o a qué valor, es el Banco de la República. Para que ustedes entiendan lo básico de la economía, les voy a dar el por qué realmente las tasas de interés suben y bajan en una economía. Y todo es gracias a la inflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es la subida de precios de bienes y servicios en una economía. Si la inflación sube, el mecanismo que buscan todas las economías del mundo es subir las tasas de interés para desincentivar el consumo y de esta manera controlar la inflación. Y les voy a dar un ejemplo. La inflación en Colombia en marzo del 2023 estaba en un 13,3% aproximadamente. ¿Cuál fue la acción que hizo el Banco de la República para nivelar la inflación, para hacer que baje? Subir las tasas de interés. Cuando las tasas de interés se suben, desincentiva el consumo, ocasionando que la inflación baje. Y eso fue lo que ocurrió, porque la inflación empezó a caer y en estos momentos tenemos la inflación en Colombia de un 13% que estuvo en el año 2023 sobre marzo, actualmente en un 6,86%. Y las tasas de interés ya no están en un 13,25%, sino han bajado a un 10,75%. Y no importa si hay 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 o 5.000 bancos en Colombia luchando entre ellos. Si la inflación sube, lo que va a hacer el Banco de la República va a ser subir las tasas de interés para controlar la inflación. Y se espera que al final de este año la inflación de Colombia entre sobre los 5 puntos. Y las tasas de interés se esperan que al final de este año estén sobre el 8% aproximadamente. Pero siempre guiándose de cómo esté la inflación en Colombia, no por la cantidad de bancos que estén en Colombia o vayan a entrar. Y como siempre les digo, no le crean a nadie, es más, no me crean a mí. Busquen ustedes por internet si lo que yo estoy diciendo es verdad y se darán cuenta quién tiene razón, si Miguel Polo Polo o yo. Pero parece que es tanta la obsesión con Petro que luego de la explicación de Sarmiento, la entrevista que era de Sarmiento, miren hacia dónde cogió. Bueno, pues ese paréntesis de todo lo del tema de Villavicencio estuvo muy bien porque la gente se queja y se queja como usted lo decía anteriormente. Déjeme volver a Gustavo Petro, que no habíamos terminado con Gustavo Petro.